En 2006, el béisbol vivió una de las decisiones más debatidas de las últimas décadas. Cuando se anunció el jugador más valioso de la Liga Americana, muchos se sorprendieron. No fue Derek Jeter, capitán de los Yankees y símbolo del béisbol, ni tampoco fue David Ortiz, quien había destrozado lanzadores con su poderosa ofensiva. El MVP fue para Justin Morneau, un primera base canadiense de los Mellizos de Minnesota, y con ello nació una polémica que hasta el día de hoy divide opiniones. Para entender por qué esa decisión generó tanto ruido, primero hay que viajar a ese año. La temporada 2006 fue bastante intensa, repleta de talento y de candidatos fuertes. El MVP no era un simple premio estadístico, era un reconocimiento que mezclaba rendimiento, impacto y narrativa. Y justo ahí es donde comienza el debate, porque aunque Morneau fuera un jugador que tuvo una gran campaña, muchos sienten que su historia no se compara con la de otros contendientes, pero para llegar hasta este punto hay un largo camino por recorrer. Así que hoy te cuento la historia de Justin Morneau. Justin Ernest George Morneau nació el 15 de mayo de 1981 en Columbia Británica, Canadá. Desde joven se inclinó por los deportes, practicando tanto hockey como béisbol, lo que no sorprende viniendo de un país con tanta tradición en el hielo. De hecho, llegó a ser portero en hockey, pero finalmente eligió el diamante, una decisión que cambiaría su vida para siempre. Morneau fue seleccionado por los Mellizos de Minnesota en la segunda ronda del draft de 1999, y desde sus primeros pasos en ligas menores mostró un bate bastante poderoso. Debutó en la Gran Carpa en 2003, pero no fue hasta 2006 cuando explotó todo su potencial. Morneau cerró la temporada con un promedio de bateo de 321, 34 cuadrangulares y 130 carreras impulsadas. Su presencia en el corazón del line-up de los Mellizos fue bastante fundamental para que el equipo terminara ganando la división central de la Liga Americana. Su segundo semestre fue especialmente poderoso, lo que ayudó a los votantes a recordarlo como uno de los grandes motores de esa remontada divisional. Para muchos fue el símbolo del resurgir de un equipo que parecía descartado a mitad de año, pero del otro lado estaba nada más y nada menos que Derek Jeter, el eterno capitán de los Yankees, quien batió 343 de promedio, anotó 118 carreras y fue pieza clave de un equipo que ganó 97 juegos. Su consistencia, liderazgo y capacidad para rendir bajo presión lo convirtieron en el favorito de muchos periodistas y también fanáticos. Además, lideró a los Yankees con clase y solvencia mientras el equipo sufría lesiones importantes. Muchos creían que ese era un año para finalmente ganar un MVP que se le había escapado varias veces. Y luego estaba David Ortiz. El Big Papi terminó la temporada con 54 jonrones y 137 carreras impulsadas, liderando la Liga Americana en ambas categorías. Su capacidad para conectar hits decisivos, sobre todo en momentos cruciales, lo convirtieron en el bateador más temido de la liga. Aunque su equipo, los Medias Rojas, no llegaron a la postemporada, Ortiz fue el jugador más dominante ofensivamente. ¿Cómo es posible que alguien con semejante poder quedara tercero en las votaciones? No había explicación. El debate se centró en que debía pesar más: la narrativa de un equipo ganador con un héroe inesperado como Morneau, o la trayectoria impecable y el liderazgo de Jeter, o por otra parte el poder absoluto de Ortiz. Los números avanzados tampoco ayudaban a Morneau. Su WAR, por ejemplo, fue de 4.3, muy por debajo del 5.6 de Jeter y el 5.8 del mismo Ortiz. Incluso Joe Mauer, su compañero de equipo, tuvo mejores métricas generales y muchos pensaban que si alguien debía representar a los Mellizos, ese era Joe Mauer. A medida que pasaron los años, la elección de Morneau comenzó a verse como uno de los MVPs más cuestionados del siglo XXI. No porque fuera un mal jugador para nada, sino porque sus rivales tenían argumentos más sólidos desde distintos ángulos. Algunos periodistas de la época reconocieron que votaron influenciados por el cierre fuerte de los Mellizos y por el carisma de un jugador que emergió de la nada para liderar a un equipo bastante pequeño. Otros admitieron que subestimaron el impacto de Jeter y de Ortiz por la fatiga de su constante protagonismo. A pesar de las críticas, el MVP del año 2006 cambió la vida de Justin Morneau, lo catapultó a la élite del béisbol y marcó el punto más alto de su carrera, pero también lo puso en el ojo del huracán. A diferencia de otros ganadores del premio, su temporada no envejeció con el mismo respeto. Muchos aún lo mencionan cuando se habla de los MVPs menos merecidos de la historia moderna. Su legado quedó atado, para bien o para mal, a esa elección polémica. En 2007 continuó su rendimiento con 31 jonrones y 111 carreras impulsadas, siendo nombrado por primera vez al Juego de Estrellas y participando en el Home Run Derby. Ese mismo año tuvo su primer juego con 3 jonrones. En enero del año 2008 firmó una extensión de contrato por 6 años y $80
millones de dólares, el más grande en la historia de los mellizos hasta ese momento. Respondió bateando 300 de promedio, con 23 jonrones y 129 carreras impulsadas en 163 juegos. Ganó el Home Run Derby del año 2008, siendo el primer canadiense en lograrlo, y anotó la carrera ganadora en el Juego de Estrellas de ese año. Fue segundo en la votación del MVP detrás de Dustin Pedroia. En 2009 registró 30 jonrones y 100 carreras impulsadas, pero una fractura por estrés en la espalda lo dejó fuera el resto de la temporada y también de la postemporada. En 2010, Morneau tuvo un brillante inicio de temporada, bateando 345 de promedio con 18 jonrones y 56 carreras impulsadas en solo 81 juegos. Lideraba las grandes ligas con un OVP de 437 y un slugging de 617 al momento del receso de Juego de Estrellas. Fue elegido por los fanáticos como titular para el Juego de Estrellas, pero una conmoción cerebral sufrida el 7 de julio lo obligó a perderse el resto de la temporada. A pesar de la recuperación de los síntomas, los Twins anunciaron que no regresaría incluso si el equipo avanzaba a la postemporada. En 2011 su regreso fue bastante complicado. A pesar de ser titular en el día inaugural, enfrentó múltiples problemas físicos, gripe, dolores de la muñeca, una cirugía en el cuello y finalmente síntomas similares a una conmoción que lo dejaron fuera el resto del año. Solo disputó 69 juegos con un bajo promedio de 227, no era ni la sombra de lo que era antes, 4 jonrones y 30 carreras impulsadas, sus peores cifras desde su año de novato. En el año 2012 volvió como primera base titular y tuvo una campaña un poco más estable, jugando 134 juegos con promedio de 257, 19 jonrones y 77 impulsadas. En 2013, antes de ser traspasado, disputó 127 juegos con Minnesota y tuvo números similares al año anterior, 259 de promedio, 17 jonrones y 74 carreras impulsadas. En agosto del mismo año 2013 fue traspasado a los Piratas de Pittsburgh. Aunque no mostró mucha potencia ofensiva, ningún jonrón en la temporada regular con los Piratas, ayudó al equipo a clasificar a la postemporada por primera vez desde 1992. En la postemporada batió 292 en 6 juegos, pero sin carreras impulsadas. Firmó un contrato de 2 años con los Rockies de Colorado y revivió su carrera jugando en el amigable Coors Field. En 2014 ganó el título de bateo de la Liga Nacional con un promedio de 319, convirtiéndose en apenas el tercer canadiense en ganar un título de bateo junto a Larry Walker y Tip O'Neill. También batió 17 jonrones y remolcó 82 carreras en 135 juegos. La temporada fue limitada por lesiones, incluyendo problemas de conmoción nuevamente. Solo jugó 49 juegos con promedio de 310, 3 jonrones y 15 impulsadas. Terminó su contrato con Colorado tras ese año. O'Neill firmó con los Medias Blancas de Chicago a mitad de temporada. A pesar de su edad y del largo tiempo sin jugar, disputó 58 partidos con promedio de 261, 6 jonrones y 25 carreras impulsadas. Fue su última temporada dentro de Grandes Ligas. Morneau anunció su retiro oficialmente en 2018, aunque no jugaba desde el 2016. En total acumuló 281 de promedio de por vida, 247 jonrones, 985 carreras impulsadas, 4 veces All-Star, una vez MVP en aquel 2006 tan polémico, un bate de plata y un título de bateo. Morneau fue incluido en la boleta para la clase del 2022 del Salón de la Fama del Béisbol Nacional cuando se anunció el 22 de noviembre del 2021. Recibió 5 votos, el 1.3%, lo que lo hizo inelegible para futuras votaciones. Pero acá lo importante es saber qué piensas tú. ¿Crees que Justin Morneau realmente merecía ser el MVP en 2006 o fue uno de los mayores robos en la historia del béisbol? Agradecerte si llegaste hasta esta parte del video y pedirte como siempre que te suscribas, que des like, que comentes, que compartas este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad. Te habló tu amigo el Capitán. Nos vemos.